y dos impedancias en paralelo, y vamos a tener que obtener todas las potencias, y dibujar el triángulo de potencias. Bien, voy a colocar el circuito. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a trabajar ejercicio 2, vamos a ponerle. Y me piden determinar el triángulo de potencias. Determinar el triángulo de potencias tengo un problema con la máquina, está muy lenta. Triángulo de potencia de cada rama del siguiente circuito. Determinar el triángulo de potencias de cada rama del siguiente circuito. Voy a dibujar el ejercicio. Un circuito que tiene dos ramas. Dos ramas paralelos. Bueno. Esta impedancia de la rama 2, la vamos a llamar, es en polar, módulo 5, argumento 60 grados, y esta Z1 va a ser módulo 4, argumento 30 grados, y la fuente de alimentación va a ser 20, ángulo 60. Entonces nos piden determinar el triángulo de potencia de cada rama del circuito. Muy bien. Entonces podemos encarar la solución. Vamos a hacer la solución con la rama 1. ¿Y cómo empezaríamos? Rama 1 de Z1. ¿Qué es lo que tenemos que calcular?
para calcular la potencia activa, reactiva y aparente. ¿Qué calculamos primero en este circuito? Estaría bien si calculamos primero la impedancia total o la conductancia total y de ahí sacamos la potencia. Pero yo pido de cada rama primero. Y te estás adelantando porque después voy a pedir las potencias totales, pero usando el triángulo de potencia. Acá pido solamente de rama 1, calcular la potencia. Y miren, yo marqué esas dos corrientes. Esas dos corrientes se pueden calcular rápido, por ejemplo. Con ley de Ohm no se puede, Y sí, porque es en paralelo, la tensión es la misma. claro. Exacto. Recuerden que en electricidad se usan tres leyes. Las dos que enunció Kirchhoff y la ley de Ohm. De ahí es cuestión de hacer malabares con esas leyes para calcular las corrientes, tensiones, todo lo que sea, lo que nos pide. Entonces, como ustedes dijeron, este es el cálculo que vamos a hacer de la corriente I1. Vamos a trabajarlas por... Primero hacemos una rama y después resolvemos la otra. Esto es lo que da la corriente. Ya tenemos I1, ¿no es cierto? Bueno, vamos a buscar la forma más sencilla de resolver este ejercicio. A ver, Z1, sabemos, porque una vez que tengo I1, ¿cómo calcularía la potencia activa? Vamos a ver, se los dejo que me lo planteen ustedes. Ya tengo I1, entonces ahora ¿qué cálculo puedo hacer para calcular las potencias activas y reactivas? Y O sea, sabemos. ¿Cómo? Perdón, no, salió cortado. Escuché I algo cuadrado por R. I cuadrado por R. Bueno, perfecto. Nosotros sabemos que Z1 es 4 con este ángulo y así está en forma polar. Entonces podemos escribirlo en polar, lo pasamos a rectangular. No sé cuánto dará esto. En rectangular es 4. Me da 3,46, puede ser. 3,46. Sí. Y 2 en el eje. Más J. Más J2. Entonces, esta es la parte real que representa a la resistencia y esto que está acá me está representando la reactancia. Entonces, como bien dijeron, la potencia activa va a ser I1, pero en módulo, ¿no es cierto? I1 el cuadrado por R1. Eso,
cuánto nos da. Empezamos. Bueno, a mí me da 86,5. 86,5 watts me da. Ahora tengo que calcular Q de la rama 1. ¿Cómo calculo Q de la rama 1? Vamos a poner acá P sub 1, P sub 2, y sabemos que son de las ramas que nos pide el ejercicio. A ver, ustedes me dijeron que... Ahí cuadrado por la parte imaginaria del impedancia. Claro, por el módulo, ¿no es cierto? Porque estamos siempre trabajando con módulos. Entonces, por XL. XL por XL. De nuevo. XL1, que va a ser 5 al cuadrado, y también el módulo, que es 2. Y acá me queda 50 bar. Lo que me falta calcular, porque me piden todo el triángulo. Me falta calcular, perdón, es Q1. Q sub 1 acá. Q1. Potencia reactiva de la rama 1. Muy bien. Vamos a calcular entonces S1, que sabemos cómo hacer el cálculo. ¿Qué sería? Sería la tensión que está aplicada en la impedancia, multiplicado por la corriente que está aplicada en la impedancia. O sea, sería 20 volt, bueno, por 5 amperes me da 100 volt amperes. Y por último, tengo que calcular el factor de potencia. El factor de potencia 1, que va a ser el coseno phi 1. Y cómo calculo ese coseno. Cómo calculo el coseno de phi 1. ¿Qué relaciones? Adyacente sobre hipotenusa, ¿no es? Y acá... El coseno. Sí. Y entonces acá, ¿cómo sería? Vamos a dibujar el triángulo. ¿Cómo? No. No, decime, porque no se oye como entrecortado. Vamos a hacer una cosa, dibujemos el triángulo. Porque yo el triángulo... ¿No sería la potencia activa sobre la potencia total? O sea, P1 sobre S1. Muy bien. Perfecto. Hay que hacer esa cuenta, que es 100. ¿Cuánto da eso? 100 dividido 86,5. Perdón, la hice al revés. Cuando puse los valores al revés, y cuando vi que me daba más que 1, me quedé totalmente asombrado. Dije, ¿qué pasa? Pero claro, la potencia 1 es... Pues, 0, claro, sí, tiene que dar, y esto es 100 acá abajo. ¿Cuánto les da? 0, ¿cuánto? Y 0,8. 865. Exacto.
Bueno, ahí tenemos el triángulo de potencia de la rama 1. Ahora podríamos hacer el triángulo de potencia de la rama 2, que es repetir los cálculos, ¿no es cierto? Triángulo de potencia de la rama 2, rama de Z2, tengo que calcular lo que llamamos la corriente I2, que de nuevo va a ser esto, o sea, va a ser 20, ángulo 60, dividido 5, ángulo 60, Z2 es 5, ángulo 60. Bueno, como es repetir los cálculos, ustedes me van a decir, una cosa, este factor de potencia vamos a anotarle, el que calculamos antes, en retraso o en atraso. Vamos a poner eso así, sabemos cómo dibujar el triángulo de potencia. Bueno, la corriente I2 vale esto. Y podemos hacer exactamente los mismos cálculos. La potencia 2, ustedes me dicen los valores. I2 al cuadrado por R2. Z2 es 5, ángulo 60. Bueno, tenemos que convertirla en rectangular para ver los valores de R y de XL. Era 2,5 la parte real y 4,3 era 2,5 la parte real más J 4,3 ohms. La parte imaginaria. Entonces esto va a ser 4 por 2,5 al cuadrado, ¿no? Bueno, los valores que hay acá son la potencia 1, ¿cuánto les dio? El 40, 40, sin los ángulos, ¿no? La potencia. Potencia sin los ángulos. Estoy usando el módulo de la corriente y la parte real, ¿no? Son 40 watts. Esto que está acá da 69,8. Puede ser. Ahí, 8. Bueno. 68. 68. 68 redondo da. No, 68,8. 68,8, muy bien. Y son volt-ampere reactivos. Bueno, pues tenemos lo mismo. Por la tensión, por el módulo, que es acá, da 80, porque es 4 amperes por 20. 80 volt-ampere. Miren, acá en Q2 vamos a también a colocarle en retraso. Y creo que arriba en Q1 no le colocamos, vamos a ponerlo así,
nos ayuda para el triángulo y queda con toda la información. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, y el factor de potencia. El factor de potencia 2, que es el coseno de φ2, que se calcula de la misma manera. Y este da 0,5. Y también lo tenemos en retraso. Vamos a dibujar los triángulos y en base a los triángulos vamos a calcular las potencias totales. Entonces, dibujamos el triángulo de la carga 1. Podemos hacerlo en escala. Podemos resolver también en forma gráfica. Ahí tengo representada la potencia reactiva de la primera carga. Potencia aparente. De la primera carga. Ahora voy a dibujar el triángulo de la segunda carga a continuación del triángulo de la carga 1. Bueno. El otro triángulo, vamos a marcar ahora, de la carga 2. Bueno, ahí se nota que no tienen el mismo ángulo. La potencia reactiva, perdón, aparente de la carga 1, potencia activa Q1 en retraso. Y ahora vamos con este triángulo que tengo la potencia, tengo
la reactiva de la carga 2 en retraso. Y esto sería S2. Y acá tendría exactamente los ángulos. ¿Cuánto vale este ángulo? El de la carga 1. Creo que es 30,11 grados. La carga 1, ¿por qué 30, hiciste la cuenta con el factor de potencia que nos dio, ¿no es cierto? Claro. Sí, es el coseno inverso. Exacto, pero podía mirar directamente acá. Recuerden que siempre la impedancia me da el factor de potencia. Está bien lo que hiciste, te dio 30,11 porque como no tomamos todos los decimales de cuando hicimos la conversión del factor de potencia, cuando hicimos el coseno de 30 grados, y es lógico que nos dé un valor mayor. Pero para evitarme el cálculo o evitar alguna confusión, cuando yo tengo que ver cuál es el factor de potencia y marcarlo, voy a mirar la carga, porque recuerden que siempre la impedancia es lo que produce el ángulo que forma la tensión con la corriente. El ángulo que forma la tensión con la corriente, que es ese factor de potencia que nosotros buscamos en todo circuito eléctrico, me lo da la impedancia. Así que pongo directamente, voy a ver los valores de la impedancia y le pongo directamente que es 30 grados. Vuelvo a repetir, lo que hiciste está bien, pero nos da un poquito distinto por los redondeos que hicimos. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Porque me piden las potencias totales. Entonces, lo que tengo que hacer es construir el triángulo de potencia total. Bueno, el triángulo de potencia total va a ser un triángulo formado por la potencia activa de la rama 1 y la potencia activa de la rama 2, que ustedes ven, ambos están sobre el eje de los reales positivos. Y lo mismo pasa con que están sobre el eje imaginario negativo las dos potencias reactivas. Por lo tanto, esto se hace como la suma. Puedo dibujar un triángulo y me voy a separar, lo voy a dibujar un poco separado, pero en realidad es como que está superpuesto este triángulo, ¿no? Es la suma de los catetos, en este caso potencia activa, y ahora voy a hacer lo mismo con la potencia reactiva. Y por último vamos a cerrar el triángulo con lo que sería la potencia aparente total. Bueno, y acá se pone de manifiesto que no voy a poder hacer la suma directa de las potencias porque S1 y S2 no son colineales. Supongamos que tenemos las dos cargas iguales, entonces sí, ahí S1 y S2 van a ser colineales y me va a solucionar el problema, pero es muy difícil que sean las dos cargas exactamente iguales. Entonces, la potencia total. ¿Y qué tenemos? Tenemos un ángulo que forma
el triángulo que dibujé en azul, el ángulo formado entre la S total, que ahora le vamos a poner que es la S total, que es esta la potencia total, esta es la potencia total y esta acá es la Q total, la que está en azul y que también va a ser en atraso. Y este ángulo que marco acá en azul va a ser el phi total, o sea, el factor de potencia total del circuito. Por lo tanto, la potencia total va a ser igual a directamente la suma, potencia 1 más potencia 2, Q total va a ser la suma también de las potencias reactivas